Bueno, hermanos, tengan ustedes muy buenas noches. Estamos dando inicio a la clase bíblica de esta noche, habiendo comenzado ya el día sábado. Nos toca estudiar hoy la clase número 49 de la serie titulada La lluvia tardía. Hoy vemos la clase número 49, que se titula La perfección bíblica en la lluvia tardía, parte 2. Y he puesto un pequeño subtítulo dentro de ese título que se llama La potencia perfeccionadora del Espíritu Santo. Repito, para los hermanos que están tomando notas, estamos viendo la clase número 49, titulada La perfección bíblica en la lluvia tardía, parte 2, y un subtítulo dentro de todo este título que sería La potencia perfeccionadora del Espíritu Santo. Mis queridos hermanos, tengan entonces ustedes buenas noches, y antes de comenzar el estudio, ¿qué les parece si nos ponemos de rodillas para que hagamos una oración e invoquemos la bendición de Dios? Padre nuestro que estás en el cielo, una vez más estamos reunidos acá para estudiar tu santa palabra. Te pedimos por favor, Señor, que nos ilumines con tu Espíritu Santo y que la compañía de tus santos ángeles esté con nosotros, y que alejes a los malos ángeles de acá para que no interfieran con este estudio. Bendice por favor a los miles de hermanos que nos están escuchando y viendo en todas partes del mundo, y que realmente estas clases bíblicas sirvan para edificación de su fe y para que conozcan la doctrina bíblica. Perdona nuestros pecados, bendice a la Iglesia Adventista del Séptimo Día organizada, bendícenos a nosotros y contesta los pedidos de oración que tenemos en nuestro corazón. Todo esto te lo suplicamos y te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, hermanos, clase número 49, la perfección bíblica en la lluvia tardía, parte 2. Subtítulo, La potencia perfeccionadora del Espíritu Santo. Queridos hermanos, ahora nosotros ya hemos dejado en claro en todas las clases que venimos dando anteriores que no es lo mismo perfección bíblica que perfeccionismo fanático. Y era importante que nosotros dejemos en claro esto, porque muy pocos instructores se dedican a explicar estas cosas porque requieren tiempo. Ustedes han visto que para ponerse a explicar esto no se lo puede explicar con una sola clase, sino que requiere tiempo, hermanos, y mucha profundización bíblica para ir presentando textos y textos y textos, citas y citas y citas. Por eso es que nadie se quiere meter a explicar esto. Por ahí hay uno que otro libro de nuestra iglesia que habla de la diferencia entre lo que es perfección bíblica y perfeccionismo, pero aún así, hermanos, es poco, pareciera ser lo que se escribe. Pero al menos el espíritu de profecía deja en claro que el perfeccionismo está mal. Tenemos que tener en claro eso, hermanos, porque se están introduciendo dentro de nuestra querida iglesia, hermanos, estas doctrinas que muchas veces nos dividen a nosotros como hermanos, porque introducen esas doctrinas falsas que tienen que ver con el perfeccionismo fanático, de llegar a creer que van a ser igual que Cristo. Nadie puede igualar el modelo, y lo hemos dejado en claro con citas del espíritu de profecía. Pero todos podemos asemejarnos lo más posible al modelo de acuerdo con nuestras capacidades y aptitudes. Por eso, mis queridos hermanos, tenemos que profundizar en esta noche cómo viene la mano con la potencia perfeccionadora del Espíritu Santo. Hermanos, en la clase de hoy y en la clase de mañana, si Dios lo permite, ustedes van a tener la oportunidad de comprender algunas cosas que a veces no se entiende. En la clase de esta noche y en la de mañana. Son dos clases que vamos a entender un poco más cómo nos perfecciona la potencia del Espíritu Santo. Pero para poder entender cómo nos perfecciona la potencia del Espíritu Santo, teníamos que dejar en claro que no era lo mismo perfección bíblica que perfeccionismo. Y segundo, también teníamos que dejar en claro que la perfección bíblica no era, hermanos, igualdad exacta a Cristo, sino que era semejanza.
Entonces, habiendo dejado en claro esas dos cosas, habiendo dejado en claro bien esas dos cosas, ahora podemos por fin, después de 49 clases, poder llegar a entender cómo viene la mano ahora con la potencia perfeccionadora del Espíritu Santo. Recién ahora ustedes van a llegar a comprender en su vida espiritual qué va a pasar cuando desciende el Espíritu Santo sobre nosotros, que hay muchas cosas que la gente no entiende. Nosotros ahora estamos perfeccionando nuestro carácter, pero sin potencia del Espíritu Santo. Cuando descienda la potencia del Espíritu Santo, va a quedar agrandada, fortalecida, revivida, magnificada esa perfección del carácter. Pero ahora nosotros tenemos que ir perfeccionando el carácter por el poder del Espíritu Santo, para que cuando venga la potencia suprema ya en la lluvia tardía, quede magnificada y asegurada esa perfección del carácter, hermanos queridos. Yo les voy a pedir que presten atención, porque en la clase de hoy y en la de mañana va a quedar bien claro cómo actúa la potencia perfeccionadora del Espíritu Santo. Pero antes de meternos en el estudio, tenemos que dejar bien en claro, hermanos, que para entender lo que va a pasar en el fin de los tiempos con la potencia del Espíritu Santo, tenemos que entender qué pasó al comienzo del tiempo de la iglesia cristiana con la potencia del Espíritu Santo. Hay que entender qué pasó con la potencia de la lluvia temprana en la era apostólica para entender qué va a pasar con la potencia de la lluvia tardía en la iglesia adventista del séptimo día en el fin del tiempo, cuando se dé la ley dominical y comience el reavivamiento y la reforma. Si Dios nos ayuda, hermanos, próximamente tengo planes, hermanos, le pido que oren por mí. Tengo pensado escribir un manual de doctrina bíblica, si Dios lo permite. Y también tengo pensado, hermanos, hacer un diagrama de muy buena calidad, hermanos, de todo el esquema bíblico profético, para que lo hagamos a todo color, en impresiones a todo color, con la mejor calidad del papel, todo. Si Dios lo permite, vamos a estar haciendo eso. Pero son planes, todavía no sabemos bien. Le pido a los hermanos que estén orando por nosotros. Estoy pensando en un diagrama bíblico, hermanos, hecho en un papel de la mejor calidad, que va a ser expandible, en donde uno lo abre y está especificado toda la cronología profética, hermanos, con todos los datos científicos y teológicos, para que podamos entender cómo manejar la profecía bíblica en el tiempo del fin y cómo enseñarla. Así que les voy a pedir, por favor, que estén orando por eso, a ver si podemos empezar ese proyecto, hermanos. Hemos logrado mucho y me gustaría escribir un manual para pastores, teólogos, instructores bíblicos, evangelistas, basado en la Biblia y en el espíritu de profecía. Algo sencillo y al grano, con preguntas compuestas, práctico. De tal manera que todos los temas sabidos y por haber, los instructores bíblicos puedan ir al punto y consultar en tal página tal tema. Entonces, mis queridos hermanos, pero también otra cosa que quisiera hacer, hermanos, es poder diagramar e imprimir el diagrama profético, que eso tengo muchas ganas de hacerlo, hay mucha gente que me lo ha pedido. Bueno, son planes, así que vamos a ver con el equipo de producción qué es lo que podemos hacer. Es un trabajo muy complejo, es muy complejo el diagrama que yo tengo desarrollado, muy complejo, hermanos, que también es para teólogos, instructores bíblicos, profesores en Biblia, maestros de escuela sabática, todas las personas que quieran entender el diagrama profético. Más de 20 años estudiando las profecías me ha llevado a que yo deje anotado todo para que ustedes puedan entender qué es lo que viene sobre el mundo y sobre la iglesia. Así que si Dios lo permite, vamos a ponerlo en oración con nuestro grupo de estudio y con mi equipo de producción. Le pido por favor que lo vayan poniendo en oración, porque es algo serio que quisiéramos lanzar al mundo antes de que venga Cristo. Por lo menos para que puedan tener las personas que enseñan Biblia a dónde recurrir con esas cosas.
Entonces, mis queridos hermanos, volviendo al tema que nos toca en esta noche y volviendo al tema de las profecías, de lo que va a pasar en el tiempo del fin, les quiero decir algo. Si no entendemos lo que pasó con la potencia de la lluvia temprana en la era apostólica, no vamos a entender el antitipo de lo que va a pasar en el tiempo del fin con la potencia de la lluvia tardía en la iglesia adventista del séptimo día. Por eso, mis queridos hermanos, vamos a rastrear en la Biblia qué iba a pasar cuando Jesús les enseñaba que iba a venir la potencia del Espíritu Santo en Pentecostés. ¿Qué iba a pasar cuando venga el Espíritu Santo? Entonces, cuando ustedes entiendan qué es lo que iba a pasar cuando venga la potencia del Espíritu Santo, van a ver cómo iban a ser perfeccionados ellos. Por eso es que después, cuando Pablo escribe las epístolas, todos eran perfectos. Que somos perfectos, los que somos perfectos, sigamos adelante, pero somos perfectos, pero hay que continuar en la perfección, pero somos perfectos, pero hay que seguir en la perfección, pero somos perfectos y perfecto y perfecto. ¿Pero por qué? Porque ya había descendido la potencia del Espíritu Santo en la iglesia apostólica, y la potencia del Espíritu Santo convertía almas y perfeccionaba almas. ¿Van captando? Este es un concepto, hermanos, que mucha gente no entiende. Y por eso es que yo estaba en contra, hermanos, con todo respeto, de los grupos disidentes de la iglesia, porque los grupos disidentes creen que se puede alcanzar perfección de carácter sin potencia del Espíritu Santo ahora. Y yo te voy a mostrar que no. La perfección del carácter la alcanzamos, la sellamos y la aseguramos con la potencia del Espíritu Santo. Por eso es que cuando comienza el reavivamiento y la reforma, comenzamos a humillarnos ante Dios, a humillarnos como nunca nos hemos humillado antes. Es decir, continúa nuestra humillación, continúa nuestra búsqueda de Dios, pero en una forma más intensa, y en ese sufrimiento, en esa presión durante el reavivamiento y la reforma, Dios ve que quedamos tan humillados que tenemos el carácter de Jesús. Entonces dice, desciende la potencia del Espíritu Santo y perfecciona, asegura y sella ese carácter que hemos logrado en ese tiempo tan difícil del reavivamiento y la reforma, que es cuando comienza, porque precisamente se ha formado la imagen de la bestia y se ha impuesto la marca de la bestia. Vayan prestando atención a esto, hermanos, porque hay mucha gente que no logra entender esto, porque no me logra seguir el hilo, no entiende estas cosas. Por eso es que estas clases son largas, pero yo aclaro que estas clases son para personas que están acostumbradas a estudiar Biblia, para aquellos que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Bueno, habiendo hecho esta aclaración, vamos a ver, cuando Cristo les decía que iba a venir el Espíritu Santo con potencia, ¿qué iba a pasar? ¿En qué iban a ser perfeccionados? Vamos a ver que cuando Cristo dijo que iba a venir el Espíritu Santo, iban a ser, por ejemplo, perfeccionados en sabiduría. Vamos a ver Juan capítulo 16. Si nosotros vamos a Juan capítulo 16, Juan capítulo 16, en Juan capítulo 16, leemos primeramente el versículo 8 y después los versículos 13 al 15, y por favor tomen nota de todo el fundamento bíblico y de los razonamientos que estamos presentando. Leemos primeramente el versículo 8. Aquí está hablando de la venida del Espíritu Santo, pero en potencia, no en forma normal, porque en forma normal el Espíritu Santo siempre está en el mundo, hermanos. No se estaba refiriendo a una venida del Espíritu Santo única. El Espíritu Santo siempre está en el mundo, obrando sobre todas las personas. Siempre ha estado y siempre lo estará. Aquí se refiere a otra cosa, a la venida de la potencia del Espíritu Santo. ¿O ustedes creen que el mundo estaba sin Espíritu Santo? No. Entonces, ¿cómo se salvaban todos? ¿En cómo obraba Dios en los paganos, en la gente de otras naciones, en los sinceros? Siempre obra el Espíritu Santo y los santos ángeles.
Ahora bien, aquí se está refiriendo a la potencia del Espíritu Santo única sobre la iglesia. Y cuando Él viniere, y noten que el Espíritu Santo es una persona porque lo llama con pronombre personal, cuando Él viniere, redarguirá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces noten la obra poderosa que iba a ser primero sobre el mundo, pero ahora noten lo que iba a hacer sobre la iglesia, versículo 13 al 15. Pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que han de venir. Noten, hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre, mío es. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. En una palabra, cuando iba a venir la potencia del Espíritu Santo, el Espíritu Santo les iba a contar a ellos todo lo que escuchaba de Dios, lo que escucha de Cristo, lo que se escucha en la divinidad. El Espíritu Santo les iba a contar todas las cosas a los discípulos. Les iba a enseñar todas las cosas a los discípulos. Les iba a hacer saber todas las cosas a los discípulos. Lo iba a glorificar a Cristo de una manera terrible en y con sus discípulos. Por lo tanto, problema de sabiduría ya no iba a haber nunca más con la potencia del Espíritu Santo. Y yo les pregunto, ¿iban a ser perfeccionados en sabiduría o no? Y si lo está diciendo, no va a haber más problema. Él os hará saber todas las cosas que habrán de venir. ¿Pero por qué? Porque todo, absolutamente todo lo que oyere, os lo hará saber. Ahí nomás ustedes ya están vislumbrando que cuando iba a venir la potencia del Espíritu Santo, iban a quedar perfeccionados en el conocimiento e iban a poder testificar mejor de Cristo, porque el Espíritu Santo lo iba a glorificar a Cristo, porque iba a tomar lo de Cristo y se lo haría saber. Y tomar de lo de Cristo es tomar todo lo del Padre, y eso es muy profundo, no me voy a alargar a explicar eso porque eso es divinidad, y cuando entremos a la serie de la Trinidad, yo voy a explicar todas estas cosas en profundidad. Pero hasta aquí lo que vamos viendo, hermanos, es que cuando se habla de esto, iba a venir la potencia del Espíritu Santo, y todo, absolutamente todo lo que el Espíritu Santo oyere, os lo hará saber. Tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que oyere, os lo hará saber. Os hará saber las cosas que habrán de venir. Iba a ser tan perfeccionadora esa potencia del Espíritu Santo que iban a ser perfeccionados en sabiduría. Por eso cuando ahora descienda la potencia del Espíritu Santo, tampoco vamos a tener problemas de sabiduría, porque seremos perfeccionados en sabiduría. No va a haber más problemas de sabiduría, porque también en el tiempo del fin el Espíritu Santo tomará lo de Cristo, todo lo que oyere, y nos lo hará saber, y nos hará saber las cosas que habrán de venir. Era tan grande la venida del Espíritu Santo que Cristo les muestra y les dice, esto va a pasar. Iban a saber todas las cosas que les fuera necesario saber a la iglesia con respecto a las cosas que habrían de venir, porque lo iba a glorificar a Cristo y les iba a decir todo lo de Cristo. ¿Van entendiendo que realmente la potencia perfeccionadora del Espíritu Santo realmente perfecciona, y en este caso los perfeccionaba en sabiduría? ¿Sabían ustedes que cuando desciende el Espíritu Santo en la época de Pentecostés, en la era apostólica, también iban a ser perfeccionados en obras? Ya les he mostrado que iban a ser perfeccionados en sabiduría. Ahora les voy a mostrar que también iban a ser perfeccionados en obras. Vamos a Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Leemos el versículo 12 y después el versículo 15 al 17. Juan capítulo 14, leemos primeramente el versículo 12 y después el versículo 15 al 17. Noten el 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago,
Él también, noten, las obras que yo hago, también Él las hará, pero en el futuro, no ahora, no mientras estaba Él en la tierra, porque Él no había acabado su misión. Noten, habla del futuro. Las obras que yo hago, también Él las hará en el futuro, y mayores que esta hará en el futuro, porque yo voy al Padre. Está hablando de cuando iba a ir al Padre. ¿Y qué iba a hacer cuando vaya al Padre? Iba a enviar al Espíritu Santo. Y noten el contexto inmediato posterior. El versículo 15 al 17 dice: y yo rogaré al Padre. Noten qué interesante, hermanos. Podemos leer, yo dije... Sí, del 15 hasta el 17 dijiste. 15 al 17, noten. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará en el futuro, cuando yo vaya al Padre, otro consolador para que esté con vosotros para siempre, al Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis porque está en vosotros, porque está con vosotros y será en vosotros. Por lo tanto, cuando el versículo 12 dice, harán las obras que yo hago y mayores hará en el futuro, está hablando en el contexto de cuando Cristo iba a ir al Padre, se iba a presentar ante el Padre e iba a pedir el Espíritu Santo y lo iba a enviar en el día de Pentecostés. Por lo tanto, el versículo 12 se lo entienden los versículos 15 al 17. Entonces, cuando iba a descender la potencia del Espíritu Santo, dice Cristo, ustedes van a hacer las obras que yo hago y mayores que estas harán. ¿Cuándo? Cuando venga el Espíritu Santo. Así también nosotros, hermanos, en el tiempo del fin, cuando descienda la potencia de la lluvia tardía, haremos las obras de Cristo y mayores que las que hizo Cristo, porque la lluvia tardía del fin del tiempo será más grande que la lluvia temprana del inicio de la obra en la era apostólica. Entonces podemos ver que cuando iba a descender el Espíritu Santo en la era apostólica, iban a ser perfeccionados en las obras. Por eso Cristo les dice, las obras que yo hago ustedes harán, y mayores que estas harán, porque yo voy al Padre y me presentaré ante el Padre, les pediré el Espíritu Santo y les mandaré el Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad. Por eso estoy diciendo que van a ser las obras que yo hago y mayores que éstas harán. La Biblia te muestra que cuando iba a descender la potencia del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, iban a ser perfeccionados en las obras. Iban a ser las obras de Cristo y mayores que las de Cristo. Entiéndase bien, esto no es perfeccionismo. Se estaba hablando, hermanos, de las obras de servicio. ¿Sí? Porque ¿puedo yo hacer más obras morales que las que hizo Cristo? No, porque nadie lo ha igualado. ¿Puedo decir, yo llego a ser más bueno que Cristo? ¿Puedo decir, yo reflejo a Dios más que Jesús? No, hermano, es blasfemia. ¿Puedo decir yo, o ustedes, yo muestro más bondad que Jesús? No, hermano, es blasfemia. Ningún hombre ha mostrado mejor el carácter de Dios que Cristo. Aquí se está refiriendo a las obras de servicio. Iban a ser perfeccionados en las obras y todo cuando venga el Espíritu Santo. Cuando iba a descender el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Las obras que yo hago las harán y mayores que estas harán, porque yo me voy al Padre y desde ahí les envío el Espíritu Santo. ¿Van captando la cuestión? Ya les he mostrado que en la época apostólica, cuando iba a descender el Espíritu Santo, iban a ser perfeccionados en sabiduría, iban a ser perfeccionados en obras, y ahora te muestro otra cosa, iban a ser perfeccionados en la testificación, algo que ahora no tenemos, por ejemplo. Vamos a Juan capítulo 15. Si nosotros vamos a Juan capítulo 15, queridos hermanos, vamos a ir a los versículos 26 y 27. Si nosotros vamos a Juan capítulo 15, versículos 26 y 27, dice lo siguiente y presten atención. Empero cuando viniere el Consolador,
Y esto les cuento, hermanos, traten de concentrarse en esto porque muchos no entienden esto. Siempre se está refiriendo a la potencia del Espíritu. Siempre. Noten. Empero cuando viniere el Consolador, el cual yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y vosotros daréis testimonio porque estáis conmigo desde el principio. Cuando iba a descender la potencia del Espíritu Santo en los días apostólicos, el Espíritu Santo iba a ser el capo de la iglesia, el jefe de la iglesia. Él iba a ser el jefe de todos y el que dirige todo. Y como Él da testimonio de Cristo, todos los que están rendidos al Espíritu iban a tener que testificar bajo las órdenes del Espíritu Santo. Y yo te hago una pregunta entonces, según lo que yo acabo de leer, ¿iban a ser perfeccionados en la testificación, hermanos? Sí. Claro. Él dará testimonio de mí, y vosotros daréis testimonio porque habéis estado conmigo desde el principio. Cuando desciende la potencia del Espíritu Santo, el que toma las riendas de la iglesia es el Espíritu Santo. Él predica, Él testifica, Él organiza la iglesia, Él hace todo a través de los cristianos que están rendidos a la potencia de Él. Por eso es que es tan importante, mis queridos hermanos, rendirse a la influencia del Espíritu de Dios. Porque los que se rinden a la influencia del Espíritu de Dios en el tiempo del fin, Dios habrá bendecido abundantemente a los agentes intensamente activos, a los que se sometan a las directivas del Espíritu, porque el jefe de la iglesia es el Espíritu Santo. Cuando viene la potencia del Espíritu Santo, el jefe de la iglesia que se manifiesta ya completamente es el Espíritu Santo. Él organiza la iglesia, Él guía la iglesia, Él testifica de Cristo a través de sus siervos, a través de los hijos de Dios, a través de los cristianos. Por eso les dice Cristo, a pesar de que ustedes están ahora testificando conmigo y les va bien conmigo mientras están conmigo, todavía no pueden ser como yo. Me obedecen, caen, se levantan, caen. Incluso cuando descendió la potencia de la lluvia temprana en la era apostólica, también cometieron errores. Pero esa es otra profundidad que ya después les voy a explicar. Que incluso en la lluvia temprana demuestra que es una perfección bíblica y no un perfeccionismo, porque incluso con potencia de lluvia temprana uno lee toda la epístola a los Corintios y van a ver los pecados que tenía la iglesia de Corinto, incluso con potencia del Espíritu Santo, lo cual muestra que no existe perfeccionismo fanático, sino perfección bíblica. Pero hermanos, esto es fascinante. Cuando viene la potencia del Espíritu Santo, el Espíritu Santo testifica. Y nosotros testificamos porque estamos con Cristo desde el principio, entonces Cristo nos brinda ese poder a nosotros. Y testificamos porque el Espíritu testifica a través nuestro. ¿Se van dando cuenta toda la dimensión de cosas complejas que iban a pasar, que se iban a perfeccionar y que iban a ser mejor bien hechas, todo cuando descienda la potencia del Espíritu Santo? Repito el texto. Empero cuando viniera el Consolador, el cual yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y vosotros daréis testimonio, porque estáis conmigo desde el principio. El Espíritu Santo, hermanos, nos dará testimonio a nosotros y nos dirá cómo nosotros tenemos que testificar al mundo. Esa es la forma que el Espíritu Santo tiene de testificar al mundo. Nos dice a nosotros cómo tenemos que testificar. Todas estas cosas maravillosas, todas estas perfecciones iban a venir, mis queridos hermanos, cuando descienda la potencia del Espíritu Santo. Iban a dar testimonio de verdad, iban a dar testimonio con poder, iban a dar testimonio en serio. Cristo les dice, ya van a saber lo que es testificar. Por eso cuando descienda la potencia del Espíritu Santo sobre nosotros, dentro de muy poco, hermanos, Él dará testimonio, el Espíritu Santo nos dará testimonio de Cristo y nosotros también testificaremos porque hemos estado con Cristo desde el principio. Pero antes no pasaba eso.
No pasaba. Aquí les dice Cristo cuándo va a haber verdadera testificación. Todas estas perfecciones iban a pasar cuando descienda el Espíritu Santo en poder. Ya les he mostrado que con la potencia del Espíritu Santo eran perfeccionados en sabiduría, eran perfeccionados en obras, eran perfeccionados en la testificación. Ahora te voy a mostrar que también iban a ser perfeccionados en carácter. Por poner un ejemplo, vamos a ir a Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15. ¿Qué pasó cuando ha descendido el Espíritu Santo? Antes del descenso del Espíritu Santo no pasaba esto, pero cuando ha descendido el Espíritu Santo, noten lo que sí pasaba. Noten lo que sí pasaba y Pablo lo plasma en la epístola a los Romanos. Presten atención. En Romanos capítulo 15 dice el versículo 13: ya había descendido la potencia del Espíritu Santo sobre la iglesia apostólica y esa potencia convertía almas y perfeccionaba almas, ¿verdad? Entonces noten el versículo 13 lo que le escribe a los romanos. Pero hay que concentrarse bien en esto, hermanos, porque si no, no lo van a poder entender. Vamos a leer desde el versículo 13 hasta el 16, por favor. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz creyendo, para que abundéis en esperanza por la virtud del Espíritu Santo, o por la potencia del Espíritu Santo. Cuando uno recibe la potencia del Espíritu Santo, hermanos, se perfecciona en el carácter, y en nuestro carácter se va a ver que estamos llenos de gozo, llenos de paz y llenos de esperanza. Una persona que está llena de gozo, llena de paz, llena de esperanza, muestra en su semblante, en su cara y en su vida y en su rostro que tiene el carácter de Cristo. ¿Qué pasa cuando se ve una persona que está llena de gozo, llena de paz, llena de esperanza y que abunda? Pero aclara Pablo que estas cosas solamente se dan por la virtud del Espíritu Santo o por la potencia del Espíritu Santo. Hoy en día, hermanos, no hay potencia del Espíritu Santo. No hay la virtud del Espíritu. Tenemos el Espíritu Santo y puede obrar muy fuerte, pero todavía no hay lo que se llama el don de la potencia del Espíritu Santo o el don de la virtud. En el pleno sentido de la palabra, lo que es la virtud del Espíritu de Dios, todavía no hay y no se ve eso. Ya van a saber ustedes, hermanos, lo que es virtud del Espíritu. Cuando lleguen a ver un cristiano con virtud del Espíritu, no van a poder creer lo que se ve, hermanos. Algo que nunca se ha visto desde la época apostólica. Pero aquí dice, hermanos: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz creyendo, para que abundéis en esperanza por la virtud del Espíritu Santo. Empero estoy, noten, estoy yo de vosotros, estoy seguro. Es verdad lo que estoy hablando, estoy seguro, estoy cierto, yo de vosotros, hermanos míos, que aún vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Versículo 15: mas os he escrito, hermanos, en parte resueltamente, como amonestándoos por la gracia de Dios que me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, y noten, para que la ofrenda de los gentiles sea agradable, porque los gentiles son la ofrenda a Dios santificada por el Espíritu Santo. Entonces, juntemos todos los detalles que hay en Romanos 15, 13 al 16. Cuando viene la potencia del Espíritu Santo, somos perfeccionados en carácter porque somos llenos de todo gozo, llenos de paz, llenos de esperanza, llenos de bondad, llenos de conocimiento, santificados por el Espíritu Santo.
¿Es o no es esto perfección del carácter, hermanos? ¿Eso no es perfección del carácter? ¿Y es algo alcanzable o no? ¿Y cuándo lo alcanzaron? ¿Antes o después del descenso del Espíritu Santo en Pentecostés? Después del descenso del Espíritu Santo en Pentecostés, ya los romanos eran convertidos por la potencia del Espíritu Santo y perfeccionados por el Espíritu Santo. Y cuando hablamos de perfección estamos diciendo que son santificados por el poder y la virtud del Espíritu Santo. Sí. Quiere decir que se van a ver en perfección los frutos del Espíritu Santo que dice Gálatas. Claro, y eso vamos a verlo mañana, si Dios lo permite. No, hoy nomás lo vemos, aquí lo tengo anotado. Hermanos, Romanos capítulo 15, versículo 13 al 16, y leamos por favor el versículo 30. El versículo 30 dice algo interesante, hermanos. Sigamos leyendo en el mismo capítulo 15, el versículo 30. Ruegos, empero, hermanos, por el Señor nuestro Jesucristo y por la caridad del Espíritu, ese amor del Espíritu que obraba en el carácter de ellos, por la caridad del Espíritu, que me ayudéis con oraciones por mí a Dios. Hermanos, ese amor del Espíritu los santificaba y los perfeccionaba, y Dios, por el Espíritu Santo, los perfeccionaba y los santificaba, llenándolos de gozo, llenándolos de paz, llenándolos de esperanza, llenándolos de bondad, llenándolos de conocimiento, santificándolos por el Espíritu Santo. Eso es el amor del Espíritu. Ahí está el amor del Espíritu. El amor del Espíritu, cuando santifica y perfecciona a una persona, muestra en la vida de los creyentes lo que les acabo de mostrar acá. Cuando hay potencia del Espíritu Santo, hermanos, el Espíritu Santo al santificarnos perfecciona nuestro carácter. ¿Cómo será para que Pablo dice que estaban llenos de todas estas cosas? Y es algo alcanzable, no es perfeccionismo, es perfección bíblica. Por eso cuando iba a descender el Espíritu Santo se iban a ver estas cosas. Se ven carácter, la perfección del carácter, caracteres semejantes a los de Cristo. Son perfeccionados en el carácter, y así también nosotros, cuando descienda la potencia del Espíritu Santo, vamos a estar llenos de gozo, llenos de paz, llenos de esperanza, llenos de bondad, llenos de conocimiento, santificados por el Espíritu Santo, llenos del amor del Espíritu, porque es el amor del Espíritu, no mi propio amor. No es mi propio amor no sirve para nada. Necesito recibir de Dios para poder reflejarlo. El ser humano no puede hacer nada. Necesita el amor del Espíritu, hermanos. Por lo tanto, cuando descendió el Espíritu Santo en potencia en la Iglesia Apostólica, en la primera centuria, fueron perfeccionados en carácter. Entonces te mostré que con la potencia del Espíritu Santo en la era apostólica fueron perfeccionados en sabiduría, perfeccionados en obras, perfeccionados en testificación, perfeccionados en carácter. Ahora te voy a mostrar que cuando descendió el Espíritu Santo fueron perfeccionados en unidad. Vamos a ver Hechos capítulo 2, versículo 42 al 47. Si vamos a Hechos capítulo 2, versículo 42 al 47, ¿qué pasa cuando la potencia del Espíritu Santo convierte, sella, asegura y perfecciona a una persona? En Hechos capítulo 2, versículo 42 al 47 dice: y perseveraban en las meditaciones de los apóstoles. ¿Dice así? No, ¿en qué? Doctrina. ¿Es importante la doctrina apostólica o no? Sí. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. En una palabra, en todo, hermanos. Y toda persona tenía temor, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles.
Y todos los que creían estaban juntos, hermanos, noten. Y todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Y sigue diciendo, versículo 45, y vendían las posesiones y las haciendas y repartíanlas a todos como cada uno había menester. Y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Noten, hermanos, y dice el versículo 47, alabando a Dios, no se olviden de eso, alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, expliquemos Hechos 2, 42 al 47. Cuando ha descendido la potencia del Espíritu Santo, se vio lo que nunca se había visto antes. Incluso cuando Cristo estaba en la tierra no se veía eso. Ahora se lo ve en masa, y se lo ve en multitud, y se lo ve multiplicado. ¿Y por qué eso no se veía antes cuando estaba Cristo en la tierra? ¿Por qué ahora se lo ve en plenitud? Unidad, generosidad, unanimidad. Todos juntos, con todas las cosas en comunes, sin egoísmos. ¿Por qué se los ve así? Bien desciende la potencia del Espíritu Santo. ¿Por qué se los ve así? Porque cuando descendió el Espíritu Santo fueron perfeccionados en unidad. Pero ¿qué le antecedió a esa perfección del Espíritu? Le antecedió también su tiempo de reavivamiento y reforma, porque ellos también tuvieron su tiempo de reavivamiento y reforma. Ellos también tuvieron su crisis, su reavivamiento y reforma, su potencia del Espíritu Santo y la predicación mundial del Evangelio. La crisis fue la muerte de Cristo. Después, el reavivamiento y la reforma, que duró desde la muerte de Cristo 50 días aproximadamente. Después viene la potencia del Espíritu y después viene la predicación mundial del Evangelio. A todo reavivamiento y reforma siempre generalmente lo mueve una crisis y una necesidad de la iglesia. ¿Se va entendiendo, hermanos? Entonces, ellos comenzaron a buscar el reavivamiento y la reforma. Y bueno, trataron de unirse de acuerdo a sus posibilidades, a lo que podían. Han hecho lo que mejor han podido. Se reunieron en el aposento alto, estaban todos imperfectos. Hicieron lo que mejor podían. Hicieron su parte. Y Dios los perfeccionó con el Espíritu Santo, y tanto los apóstoles como que los después también se terminaron convirtiendo, todos los otros que después se terminaron convirtiendo, fueron convertidos y perfeccionados por el Espíritu Santo, y se ve unidad, amor, unanimidad, estaban juntos, no había egoísmo, generosidad, dadivosidad, todos compartían sus cosas. Eso es unidad, hermanos. Por lo tanto, cuando descendió el Espíritu Santo, fueron perfeccionados en unidad. Entonces, yo te acabo de mostrar que fueron perfeccionados en sabiduría, fueron perfeccionados en obras, fueron perfeccionados en testificación, fueron perfeccionados en carácter, fueron perfeccionados en unidad, pero todo después de que descendió la potencia del Espíritu Santo. Antes no se veía nada de esto. ¿Por qué se lo vio después del descenso de la potencia del Espíritu? Porque solamente se logran estas cosas grandiosas y tremendas, hermanos, en maravillas, cuando desciende la potencia del Espíritu de Dios. Otra cosa, ¿en qué más fueron perfeccionados cuando descendió la potencia del Espíritu Santo? Fueron perfeccionados, hermanos, con dones. Fueron perfeccionados con dones. Y vamos a ir a 1 Corintios capítulo 1. Y toda la iglesia de Corinto, hermanos, cuando uno lee 1 Corintios y 2 Corintios, van a ver que el perfeccionismo fanático no entra en la Biblia. Y si le sumamos todos Romanos capítulo 7, ¿a dónde aparece el perfeccionismo fanático de la igualdad con Cristo? No aparece en ningún lado. Entonces ahora vemos que cuando iba a descender la potencia del Espíritu Santo, iban a ser perfeccionados en otra cosa ya, en dones.
Todo eso no pasaba antes. Y a ustedes ya les quedó en claro que mientras Cristo estuvo en la tierra no pasó nada de eso. Porque no era el tiempo. Dice Cristo, yo tengo que ir a mi Padre, presentarme a mi Padre, presentar mi ofrenda, mi triunfo, para que recién sea reconocido en el cielo el único triunfo más extraordinario que alguna vez haya acontecido, que sea digno de merecer que a los seres humanos, siervos de Dios, se les dé un regalo tan grande como es la virtud del Espíritu. Entonces, 1 Corintios capítulo 1, hermanos, vemos los versículos 4 al 8. Los versículos 4 al 8 dicen lo siguiente y presten atención. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os es dada en Cristo Jesús. Y yo pregunto, ¿cuál habrá sido esa gracia que les fue dada en Cristo Jesús? Sigamos leyendo. Que en todas las cosas sois enriquecidos. ¿Está mintiendo Pablo o no? ¿Y cómo van a ser enriquecidos si eran unos sinvergüenza los corintios? Porque, hermanos, no se está hablando de perfeccionismo fanático, sino de perfección bíblica. Y dice así, que en todas las cosas sois enriquecidos en Él, en toda lengua y en toda ciencia, así como el testimonio de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte en ningún don. Y si nada le falta en ningún don, ¿es perfección bíblica eso, sí o no? Es perfección bíblica, porque no le faltaba nada, hermanos. No les faltaba nada. Entonces dice lo siguiente, de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Versículos 30 y 31. Versículos 30 y 31. Mas de Él sois vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación y santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Cuando la potencia del Espíritu viene sobre nosotros, todo eso llega a ser Cristo para nosotros. Se ve perfección de carácter, perfección cristiana. Llegamos a tener sabiduría, justificación, santificación y redención. Se ve a lo largo de nuestra vida porque nos gloriamos en Cristo, creemos en Cristo, y al creer en Cristo estamos siendo santificados y perfeccionados por la potencia del Espíritu de Dios. Nada les faltaba a los corintios. Eran enriquecidos en toda lengua y en toda ciencia, hermanos. Y hasta tal punto que llega Pablo y dice, a ustedes no les falta nada en ningún don. ¿Y por qué antes no tenían nada y ahora tienen todo? Porque no era el tiempo, no había descendido la potencia del Espíritu. ¿Fueron o no fueron perfeccionados en dones? Claro que fueron perfeccionados en dones, hermanos, porque no les faltaba ninguno. Ya te he mostrado que fueron perfeccionados en sabiduría, en obras, en testificación, en carácter, en unidad, en dones. Ahora fueron perfeccionados con seguridad cristiana. O fueron perfeccionados con sello divino. Y vamos a detenernos ahí un poquito y vamos a 2 de Corintios capítulo 1. En 2 de Corintios capítulo 1, dice el versículo 21, 22 y 24. En 2 de Corintios, capítulo 1, leemos los versículos 21, 22 y 24. Entonces leemos y presten atención a lo que vamos a explicar acá, hermanos. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Ahí están las tres personas de la divinidad, hermanos, en los versículos 21 y 22, y mucha gente no se ha dado cuenta, pero ese es otro tema. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado la prenda del Espíritu en nuestros corazones. Versículo 24.
No que nos enseñoreemos de vuestra fe, mas somos ayudadores de vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Por la fe estáis firmes. Y ya van a ver a lo que quiero llegar. Ahora, cuando descendió la potencia del Espíritu Santo, cuando iban los apóstoles, que tenían la potencia del Espíritu Santo y predicaban, esa potencia del Espíritu Santo convertía las almas y perfeccionaba las almas. Pero ¿cómo las perfeccionaba esas almas? Las sellaba, hermanos. Sellar una persona con el Espíritu Santo significa, básicamente, hermanos, significa que recibían un poder para asegurarles la salvación de una manera genérica, no absoluta. No absoluta. Porque les voy a explicar esto. Cuando uno recibe la potencia del Espíritu Santo, es sellado. Significa que Dios te da una fuerza y te da la prenda del Espíritu en tu corazón, porque uno no se quiere perder, uno se quiere salvar. El cristiano sincero se quiere salvar, pero también quiere obedecer y servir a Dios. En cambio, el cristiano pícaro se quiere salvar, pero en su corazón siempre quiere pecar. Tiene una tendencia a pecar, entonces, como tiene una tendencia a pecar, tarde o temprano termina perdiendo la salvación porque no perfeccionó su carácter y no dejó ciertos pecados. Entonces, cuando nosotros somos sellados por la potencia del Espíritu Santo, quedamos asegurados para salvación. Pero hay un problema. Es una seguridad relativa, no absoluta. ¿Qué es lo positivo de esto, hermanos? Que cuando recibimos la potencia del Espíritu Santo, si tú eres sincero, es como que Dios te da la prenda del Espíritu en tu corazón, te da la seguridad en tu corazón de que eres salvo, para que tú continúes con más seguridad y más gana en la vida cristiana hasta el fin. Y que la ayuda que no tenías antes, y que el estímulo que no tenías antes, y que la inspiración que no tenías antes, la puedas llegar a tener ahora para que avances con más alegría en la vida cristiana. Significa una seguridad genérica y relativa muy ayudadora. Pero no significa seguridad absoluta. ¿Por qué? Porque incluso en la iglesia cristiana, cuando uno lee todas las epístolas de Pablo, con potencia del Espíritu Santo y todo pecaban, y con potencia del Espíritu Santo y todo se perdían. Había muchos que se perdían, pero habían creído en Cristo y habían recibido el Espíritu Santo. Y dice Pablo, ¿cómo puede ser posible que los que gustaron el don de la vida venidera, después se echaron para atrás y pecaron? Después de haber gustado, dice, el poder del Espíritu Santo y de la vida venidera y de la vida eterna, lo habían gustado y lo mismo se perdían. Entonces, voy a aclarar esto porque mucha gente no entiende. En el tiempo del fin también vamos a ser sellados con la potencia del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Significa una gran seguridad, ayuda, estímulo e inspiración. Pero es relativo. ¿Por qué? Porque si yo quiero pecar, también voy a pecar. Cualquiera que quiera pecar, incluso con potencia del Espíritu Santo, también puede pecar. Pero ¿qué significa esto, hermanos? Es muy profundo hablar de esto. Es muy profundo. Pero sí dice el Espíritu de profecía que los que sean sellados ya quedan fuera del alcance de Satanás. Pero hay gente que no entiende esa cita. Lo que está diciendo es que Dios te da una seguridad muy grande, un estímulo muy grande, un consuelo muy grande, una inspiración muy grande, pero significa precisamente eso, que quedamos fuera del alcance de Satanás para que Él te domine con el pecado. Pero de ninguna manera significa que el Espíritu Santo te obliga a obedecer. Jamás el Espíritu Santo nos obliga a obedecer. Con o sin potencia, el Espíritu Santo jamás nos obliga a obedecer. Por lo tanto, resumiendo, cuando descienda la potencia del Espíritu Santo en la lluvia tardía, hermanos, vamos a ser sellados, asegurados genéricamente. Se nos va a dar un estímulo, una inspiración, un consuelo extraordinario, hermanos, un fortalecimiento, un refrigerio tan grande para que si tú realmente eres sincero, tengas una gran ayuda para llegar hasta el fin. Esa seguridad es un apoyo que Dios le da al sincero que se quiere salvar
pero que también quiere obedecer y servir. Entonces, para entender el sellamiento del tiempo del fin, había que entender el sellamiento de la Iglesia Apostólica. Y el sellamiento de la Iglesia Apostólica de ninguna manera era absoluto. Era genérico y relativo, muy grande, muy maravilloso, muy ayudador, terriblemente una bendición terrible y tremenda para el cristiano. Pero entendamos de que no es que se me obliga a obedecer, sino que se me dan todas las armas para que obedezca. Y dice, Hugo, te doy un regalo, te doy toda la virtud del Espíritu para que llegues a puerto seguro. O sea que para el sincero sí es una seguridad de salvación, pero el cristiano a medias, ni la potencia del Espíritu Santo lo va a salvar, aunque guste de los poderes del Espíritu y guste la benignidad de Dios y guste los poderes de la vida venidera. Entonces, hermanos, cuando descendió el Espíritu Santo fueron perfeccionados en sabiduría, en obras, en testificación, en carácter, en unidad, en dones. Fueron perfeccionados con sello de seguridad. Entonces, hermanos, ahora van a poder entender qué es o cómo vamos a ser perfeccionados con la potencia del Espíritu de Dios, con el fruto del Espíritu Santo. Porque ustedes muchos hablan del fruto del Espíritu Santo, pero no lo entienden y no lo manifiestan tampoco, y nadie lo manifiesta. ¿Por qué no vemos gente ahora que sea tan maravillosa como dice ahí? Por ahí, bueno, a veces vemos gente muy contenta, pero es porque tiene mucha plata, o muchos títulos, o mucha posición económica, o mucha estética, y por eso andan felices. Pero no significa que tengan el fruto del Espíritu. Y los que llegan a tener el fruto del Espíritu es en un estado sin potencia del Espíritu de Dios. Yo conozco gente muy maravillosa, que es buena, y manifiesta el fruto del Espíritu, pero sin potencia. O sea, sí llama la atención porque es gente buena, pero ni aún así yo puedo ver el fruto del Espíritu que se muestra acá. Entonces, otra cosa que hace cuando viene la potencia del Espíritu de Dios es que nos perfecciona en el fruto del Espíritu Santo. Pero esa cita que ustedes leían del fruto del Espíritu, ustedes nunca la han entendido porque solamente leían los versículos que hablan del fruto del Espíritu. Pero ahora lo vamos a leer al contexto. Entonces vamos a ir a Gálatas capítulo 5. Vamos a Gálatas capítulo 5, hermanos. En Gálatas capítulo 5 leemos los versículos 22 al 25. En los versículos 22 al 25 está el fruto del Espíritu, hermanos. Y leemos los versículos 22 al 25 que dicen lo siguiente. Presten atención. Mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad. Ahí nomás paro. ¿Ustedes ven algún cristiano en la iglesia que tenga hasta ahí nomás? No, yo no lo veo. Tengo 20 años de cristiano y ni siquiera puedo ver un hito solo que tenga hasta ahí todo. Sí veo cristianos que quizás tengan amor, pero a alguno le falta gozo, al otro le falta paz, el otro no es muy tolerante, al otro le falta benignidad, el otro es muy buenito, pero le cuesta confiar en Dios. Yo no veo ni siquiera hasta acá, ¿no? Ni siquiera hasta acá veo que haya uno que tenga todo. Pero sí veo gente maravillosa que en el poder que ahora, en el poco poder que pueda haber ahora del Espíritu, es gente sincera que está creciendo por llegar al tiempo en que desciende el Espíritu Santo. Sí veo gente buena que quiere, hermanos, que quiere seguir adelante y llenarse de Cristo. Pero noten lo que dice: gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, hermanos. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con los afectos y concupiscencias. Pero ahora te aclara, hermanos, el versículo 25 te da un detalle que ahora nos va a llevar a todo el contexto del capítulo 5. El versículo 25 dice: si vivimos en el Espíritu,
andemos también en el Espíritu. Y este es el versículo que muchos no entienden. Cuando dice en el verso 25, si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu, se estaba refiriendo a vivir en la potencia del Espíritu Santo y a andar también en la potencia del Espíritu Santo. Porque por más sellados que estén en el Espíritu, había gente que no vivía en el Espíritu y había gente que no andaba en el Espíritu. ¿Se va entendiendo, hermanos? Entonces, cuando aquí está hablando del fruto del Espíritu, se refiere a los que viven en el Espíritu, pero el Espíritu en potencia, y a los que andan en el Espíritu, pero en el Espíritu en potencia. Por eso es que hoy en día, por más maravillosos que tratamos de ser, nos faltan un montón de estas características. Y si hay alguien que quizás las pueda llegar a tener a todas, las tiene poquitas, pocamente desarrolladas. Entonces tenemos que lograr al máximo desarrollarlas hasta donde más podamos. Humillémonos delante de Dios para que después seamos perfeccionados con la potencia del Espíritu de Dios. Pero vamos al contexto del capítulo 5, por favor. Vamos a los versículos 16 y 18 y 25. Vamos a leer el versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis las concupiscencias de la carne. Se está refiriendo a la potencia del Espíritu Santo. Versículo 18. Mas si sois guiados del Espíritu, no estáis bajo la ley. Se refiere a la potencia del Espíritu. Versículo 25. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Se refiere a la potencia del Espíritu. Y si no me creen, retrocedamos 2 capítulos más y vamos a Gálatas capítulo 3, versículo número 3 y 5, a ver si no me creen. En Gálatas capítulo 3, versículo 3 y 5 dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, pero ya van a ver a qué Espíritu se refiere. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora os perfeccionáis por la carne. Versículo 5, aquel pues que os daba el Espíritu y obraba maravillas entre vosotros, ¿hacíalo por las obras de la ley o por el oír de la fe? ¿A qué Espíritu se está refiriendo que obra maravillas? A la potencia del Espíritu Santo, a la potencia. Por eso, hermanos, cuando descienda la potencia del Espíritu Santo en la lluvia tardía en la iglesia adventista del séptimo día, vamos a ser perfeccionados en el fruto del Espíritu, que es lo mismo que decir también que vamos a ser perfeccionados en el carácter. Por eso es que cuando vamos a la epístola a los Romanos, ¿se acuerdan que habíamos ido a Romanos 15, 13 al 16 y 30? Ahí vemos los frutos del Espíritu. ¿Por qué antes no y después de la potencia del Espíritu Santo sí? Ahí se veía todo. ¿Se dan cuenta, mis queridos hermanos? Entonces, les he mostrado con Biblia pura que cuando descendió la potencia del Espíritu Santo en el día de Pentecostés en la iglesia apostólica en la primera centuria, fueron perfeccionados en sabiduría, en obras, en testificación, en carácter, en unidad, en dones, en sello de seguridad, en el fruto del Espíritu. Ya no te puedo mostrar más evidencias, yo creo que ya son suficientes. Por eso en esta clase yo les dije que iba a cerrar el círculo y con la de mañana va a terminar de cerrar el círculo. Pero tengo que seguir enseñando esta clase y mostrándoles otras cosas, hermanos. Ahora vamos a ir al espíritu de profecía para ver si es verdad lo que yo les acabo de enseñar o no. ¿Cuándo vamos a ser perfeccionados, hermanos? Cuando descienda la potencia del Espíritu Santo, se va a ver en plenitud la perfección del carácter, se va a ver en plenitud el fruto del Espíritu. Por eso es que los grupos disidentes que ahora andan diciendo de que ahora van a ser igual que Cristo, dice que ahora van a ser igual que Cristo y encima sin potencia del Espíritu. Hay que estar loco, hermanos. Solamente una persona que desvaría puede creer que va a ser igual que Cristo y encima sin potencia del Espíritu. Pero, queridos hermanos, vamos a ir a Testimonios para los Ministros, página 509.
En Testimonio para los Ministros, página 509, Además, cuando decimos del Espíritu Santo, ¿qué otra obra más puede hacer en ellos si supuestamente ellos ya están perfectos ahora? y ya están perfectos, claro. Si yo puedo alcanzar la perfección sin la potencia del Espíritu, ¿para qué quiero la potencia? Si ya soy perfecto, así en estado de perfección ya puedo soportar el martirio, puedo obedecer, puedo servir, puedo predicar, si ya soy perfecto. Convertidos a miles y no están convirtiendo a miles. ¿Y para qué quiero la potencia del Espíritu? Bueno, en fin, hasta eso se han salteado ellos. En Testimonios para los Ministros, página 509, dice la hermana White: oremos con corazón contrito y con el mayor fervor para que ahora, en el tiempo de la lluvia tardía, los aguaceros de la gracia caigan sobre nosotros. Cada vez que asistamos a una reunión, deben ascender nuestras plegarias para que en ese mismo momento Dios imparta calor y humedad a nuestras almas. Al buscar a Dios para que nos conceda el Espíritu Santo, Él producirá en nosotros mansedumbre, humildad de mente y una consciente dependencia de Dios con respecto a la lluvia tardía que trae perfección. ¿Qué es lo que trae perfección según el espíritu de profecía? La lluvia tardía. Si oramos con fe por esta bendición, la recibiremos tal como Dios lo ha prometido. Testimonios para los Ministros, página 509, dice claramente, mis queridos hermanos en la fe, que la lluvia tardía es la que trae perfección. De la misma forma que sucedió con el tipo en la Iglesia Apostólica, en la primera centuria, con el descenso del Espíritu Santo. Vamos al libro Recibiréis Poder, y por favor presten atención a lo que voy a leer acá. Recibiréis poder, página 27, hermanos. Recibiréis poder, página 27. Y por favor no se pierdan la clase de mañana, si Dios lo permite. Bueno, a pesar de que yo ya he leído que la lluvia tardía trae perfección, hay muchos que no creen, hay muchos que no aceptan, hay muchos que no se someten a lo que dice la Biblia y el espíritu de profecía, y por lo tanto caen en error, en errores fanáticos. Yo ya te acabo de leer clarito que el espíritu de profecía dice que lo que trae perfección es la lluvia tardía. Punto, se terminó. Sin embargo, mis queridos hermanos, te voy a leer otra cosita más. A ver si ustedes se dan cuenta, si realmente son inteligentes, si tienen inteligencia espiritual. Dice así, hermanos: la maduración del grano representa la culminación de la obra de la gracia de Dios en el creyente. ¿Y qué es la culminación de la obra de la gracia de Dios en el creyente? La lluvia tardía. Presten atención. La maduración del grano representa la culminación de la obra de la gracia de Dios en el creyente. En virtud de la acción del Espíritu Santo, la imagen moral de Dios se perfecciona en el carácter. ¿Cómo? Porque hay gente que no me cree lo que yo enseño. A ver, en virtud de la acción del Espíritu Santo, la imagen moral de Dios se perfecciona en el carácter. Y está hablando de la lluvia tardía en todo el contexto. Hemos de ser totalmente transformados a la semejanza de Cristo. ¿Se va entendiendo o no? Hemos de ser totalmente transformados a la semejanza de Cristo. Pero ¿cuándo se perfecciona la imagen de Dios en nosotros? Con la acción del Espíritu Santo en la lluvia tardía. Y sigue diciendo: muchos han errado en gran manera al no recibir la lluvia temprana. No han obtenido todos los beneficios que Dios ha provisto para ellos. Esperan que su falta sea suplida por la lluvia tardía. Tienen la intención de abrir el corazón para recibirla cuando sea concedida la generosa abundancia de la gracia, pero incurren en un terrible error. La obra de Dios que comienza en el corazón al momento de conceder su luz y conocimiento debe crecer continuamente.
Cada persona necesita descubrir su propia carencia. Para que pueda habitar el Espíritu en el corazón, este debe ser vaciado y purificado de toda contaminación. Solo mediante la confesión y el abandono del pecado, la oración ferviente y la consagración a Dios, los discípulos pudieron estar preparados para el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Una obra semejante, pero en un grado superlativo, debe hacerse ahora. Luego, lo único que necesita realizar el agente humano es solicitar la bendición y esperar que el Señor lo perfeccione. Dice que, noten, ¿no? Tenemos que dejar el pecado, convertirnos, humillarnos, dejar el pecado, confesar el pecado y después orar para que el Señor nos perfeccione. ¿Qué es eso? Lluvia tardía, hermanos. Si yo comparo Testimonios para los Ministros, página 509, con Recibiréis Poder, página 27, comparación de cita con cita, me está mostrando claramente, mis queridos hermanos en la fe, de que lo que trae perfección es la maravillosa gracia de la lluvia tardía. Por eso dice, hermanos, y vuelvo a leer, una obra semejante, pero en un grado superlativo, debe hacerse ahora. Luego, lo único que necesita realizar el agente humano es solicitar la bendición y esperar que el Señor lo perfeccione. Por eso dice que cuando vamos al cielo nos llevamos el carácter, porque está la redención, la liberación del cuerpo del pecado, pero uno se lleva ese carácter perfeccionado. Santificado por el Espíritu Santo. Noten. Pero noten, porque el contexto sigue explicando. Dice, luego, lo único que necesita realizar el agente humano es solicitar la bendición. ¿Qué bendición? El poder del Espíritu Santo. Y esperar que el Señor lo perfeccione. Y ahora noten, hermanos, noten esta cita. Es Dios quien comienza y termina la obra que hace al creyente completo en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que nos va a hacer completo en Cristo Jesús, perfectos en Cristo Jesús, perfeccionados en Cristo Jesús? La lluvia tardía, el poder de la lluvia tardía. Sin embargo, no debemos ser descuidados con la gracia representada por la lluvia temprana. Únicamente los que viven en armonía con la iluminación obtenida recibirán más luz. A menos que avancemos diariamente en la ejemplificación de las activas virtudes cristianas, no estaremos en condiciones de reconocer la manifestación del Espíritu Santo en la lluvia tardía. Alrededor, otros corazones la podrán estar recibiendo, pero nosotros no lo advertiremos ni la recibiremos. Hermanos, según Testimonios para los Ministros, página 509, y Recibiréis Poder, página 27, dice que lo que trae perfección y lo que perfecciona totalmente nuestro carácter a la semejanza de Cristo, lo que nos transforma totalmente a la semejanza de Cristo y le da magnificencia, es el poder de la lluvia tardía. Por eso, Eventos de los Últimos Días, página 205, Eventos de los Últimos Días, página 205, dice lo siguiente. Eventos de los Últimos Días, página 205. Dice así: cuando sea proclamado el tercer mensaje, crecerá hasta convertirse en un fuerte clamor. Y a medida que la obra final sea acompañada por gran poder y gloria, los fieles hijos de Dios participarán de esa gloria. La lluvia tardía es la que los revive y fortalece para que puedan pasar por el tiempo de angustia. Cuando nos revive, dice que nos revivirá espiritualmente. Y ese revivir espiritualmente queda fortalecido. O sea, recibimos nueva vida espiritual, pero también esa vida espiritual es fortalecida. La lluvia tardía es la que los revive y los fortalece para aguantar lo que queda del trecho. Somos revividos espiritualmente y cuando quedamos revividos espiritualmente, también queda fortalecida esa vida espiritual por el poder del Espíritu Santo.
Por eso es que dice la última cita, Conflicto de los Siglos 517, Conflicto de los Siglos, página 517, lo siguiente, hermanos. Esto es impresionante, hermanos, y con esto termino. Dice así: a pesar del decaimiento general de la fe y de la piedad, hay en esas iglesias verdaderos discípulos de Cristo. Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. Hermanos, aquí se está refiriendo al reavivamiento y la reforma y al descenso de la lluvia tardía. Dice que va a haber un avivamiento de la piedad primitiva que hoy en día no se ve ni se ha visto nunca, ni siquiera en la Edad Media, ni en el tiempo de los mártires, ni nunca, sino solamente en la época apostólica. Pero ¿qué había en la época apostólica? ¿Qué había en la época apostólica? Potencia del Espíritu de Dios. Y ahí había realmente perfección del carácter cristiano. Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. Y noten, el Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. ¡Qué maravilloso, hermanos! Esto explica todo. Entonces muchos se separarán de esas iglesias en las cuales el amor a este mundo ha suplantado el amor a Dios y a su palabra. Muchos, tantos ministros como laicos, aceptarán gustosamente esas grandes verdades que Dios ha hecho proclamar en este tiempo a fin de preparar a un pueblo para la segunda venida del Señor. Ese avivamiento de la piedad primitiva, cual nunca se ha visto desde días apostólicos, tiene que ver cuando el Espíritu y el poder de Dios sean derramados sobre sus hijos, contando también un poquitito antes con el tiempo del reavivamiento y la reforma. ¿Se entendió o no se entendió? ¿Han entendido un poquito más lo que es la potencia perfeccionadora del Espíritu de Dios? Si hemos entendido lo que ha pasado en la época apostólica, entonces vamos a entender lo que va a pasar en el tiempo del fin, cuando descienda la potencia del Espíritu Santo. Vamos a ser capacitados físicamente, moralmente, intelectualmente, emocionalmente, espiritualmente. La lluvia tardía capacita en todo. Que este estudio de base que hemos hecho ahora en esta clase 49 nos sirva para redondear el concepto que quiero mañana volcarles a ustedes. ¿Qué les parece, mis queridos hermanos, si nos ponemos de rodillas los que puedan acá por el espacio para que terminemos con una oración? Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por haber estudiado una vez más tu palabra. Te pedimos, por favor, Señor, que bendigas a tu iglesia, la Iglesia Adventista del Séptimo Día organizada, que tú bendigas a nuestros pastores, que los estés guiando, Padre, para que ellos tengan la sabiduría, la inteligencia y la ciencia para guiar correctamente a nuestro pueblo hasta el final. Bendice a nuestros líderes, a nuestros maestros, profesores, secretarios, tesoreros, a todos los dirigentes, Padre, que guían a nuestra iglesia para que pueda avanzar correctamente. Bendice a nuestra iglesia, bendice a los miembros de nuestra iglesia en todas partes del mundo que están sufriendo pruebas, Padre. Y ayúdanos a cambiar nuestro carácter. Ayúdanos, Señor, a poder obedecer tus mandamientos y servirte. Tennos en cuenta, Padre, para cuando descienda la lluvia tardía y que nosotros podamos participar del mensaje del tercer ángel cuando sea proclamado con poder. Todas estas cosas, Señor, te lo suplicamos y te pedimos también por la salvación de nuestras familias. En el nombre del Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.